La opinión de... Me da muchísimo gusto saludar a Julio Capuano, quien nos tiene una nueva tendencia en comercio. Julio, ¿cómo estás? Dani, muy buenos días. Muy bien, gracias. Pues efectivamente es una tendencia, tanto no nueva, porque ya, bueno, lleva muchos años, pero sí realmente algo que no es muy conocido. Les voy a comentar un poquito. Esta tendencia se llama barter y barter es un anglicismo que usamos, pero que define lo que nosotros conocemos como trueque. Esto, bueno, pues es una práctica de muchísimos años. De hecho, la humanidad así es como empezó a hacer comercio y empezó a intercambiar algunos productos y algunos servicios. Y poco a poco, bueno, esto fue cambiando con el uso, obviamente, de lo que es la moneda, la aparición y el uso de la moneda. Pero, ¿por qué fue que desapareció el trueque? Bueno, básicamente fue por la ampliación, la globalización. Casi todo lo que tiene que ver con el trueque se perdió por muchos años porque no había realmente la capacidad de poder hacer ese intercambio justo entre lo que uno daba y el otro recibía. Entonces, pues era mucho más fácil, más práctico hacer el uso de la moneda. Pero en recientes años, y estamos hablando más o menos de la década de los noventas en adelante, de principios, finales de los ochentas, principios de los noventas, empiezan a existir muchísimas asociaciones que empiezan nuevamente a usar este tipo de intercambio empresarial entre productos y servicios. ¿Por qué? Bueno, principalmente por problemas económicos entre los países. Esto nos lleva o nos obliga, digamos, a encontrar nuevos métodos o métodos alternativos para poder obtener lo que necesitamos y para, obviamente, brindar también aquello que nosotros podemos ofrecer. Esto no es, como repito, algo tan nuevo, pero sí es algo que no es muy conocido. Vamos a poner un ejemplo. Simplemente la famosa empresa de vehículos que conocemos nosotros, que es Mercedes-Benz, por ahí de 1993-94, hizo un intercambio con un país de Centroamérica muy interesante porque proveó lo que fueron autobuses por plátanos. ¿Esto por qué? Básicamente, bueno, fue una restricción en aquellos momentos en que Europa no permitía la entrada de esta fruta y Mercedes-Benz vio en el intercambio una buena oportunidad como para poder hacer esta actividad mucho más rentable y llevar esa fruta a países donde estaba prohibida la importación. Uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo fue que se llegó a meter ese producto si no se permitía la importación? Bueno, lo que pasa es que el intercambio comercial o el trueque, lo que se le conoce como barter, tiene una categoría muy específica dentro del comercio internacional. De hecho, existen modelos de lo que es impuestos muy específicos, porque mucha gente consideraba que esto era una evasión de impuestos al principio por parte de las empresas multinacionales, lo cual no es así. Lo que sucede cuando se recrudecen mucho las posiciones de ciertos países con relación a la importación o exportación de algunos productos, pues las empresas como Mercedes-Benz o incluso hasta PepsiCo también tienen que buscar nuevas alternativas para no perder tantos millones de dólares que se efectúan en transacciones y poder continuar sus operaciones. Digo, la operación esta que estamos hablando de Mercedes-Benz más o menos era entre el rango de los 63 a 75 millones de dólares, para que nos demos una idea. Todo lo que tiene que ver con el barter o el trueque o intercambio comercial es un tema muy lucrativo, más o menos aproximadamente 20 billones de dólares a nivel anual que se generan en este tipo de transacciones. No solamente van enfocadas a empresas grandes, sino también ahora lo que se está dando son asociaciones que están ayudando a empresas micro, pequeñas y medianas. ¿Por qué? Gracias a ciertas leyes que se han modificado a nivel de impuestos, como lo he mencionado, por ejemplo, en la década de los 80, toda esta condición de empresas que generan y producen en un momento dado y tienen un exceso de producción, pero no pueden venderlo de una manera en canal tradicional, buscan siempre la manera alternativa a través de lo que es el intercambio, sobre todo con países que atraviesan una fase
algo complicada, digamos, en cuestión económica. Incluso se crean bancos muy específicos de trueque, y esto es algo interesante porque al generarse un banco, se genera una moneda, un tipo de cambio en donde hay al dólar y bueno, algunas otras monedas como el euro. Todo esto es realmente un motivo de pensar que es un motor muy fuerte de la mayoría de las empresas de corte pequeño y mediano hacia esta última década aproximadamente que estamos viviendo. Se piensa que va a ser todavía muchísimo en algunos años este tipo de cuestiones, porque van a impulsar el comercio de alguna manera de intercambio. En México nosotros ya tenemos pues varias experiencias. De hecho, tenemos agentes que son asociaciones específicas de lo que es el trueque desde los años 90 más o menos. Y esto, las cifras han ido aumentando exponencialmente. Hay muchos actores internacionales que quieren entrar a México también con este esquema. Actores, por ejemplo, de países como Israel, países como Alemania, España incluso. España tiene un centro muy específico de capacitación sobre lo que es el trueque. Vamos a estar viendo seguramente a lo largo de estos años todo lo que tiene que ver con específicos para poder interactuar con empresas cuando no se tiene la capacidad económica ni de compra ni de venta, pero sí se tienen los recursos, tanto materiales como humanos, para poder realizar pues las labores que se vienen haciendo. Esta opción se está aprovechando sobre todo en países de Latinoamérica. Ya Argentina es un caso muy interesante que se ha visto en estos últimos años, donde han habido algunas cuestiones de crisis económicas y se ha usado exitosamente este modelo. Vamos a estar dejando por ahí en Twitter diferentes páginas, precisamente tanto internacionales como nacionales, para que pues muchos de los de la audiencia pueda revisar opciones también en este sentido, que es muy interesante y se puedan dar más alternativas todavía a lo que es el área de comercio tanto nacional como internacional. Pues muchísimas gracias, Julio Capuano. De verdad, como siempre, muy interesante tu comentario y es impresionante cómo después de tantos años y tantas modalidades que hemos tenido, ahora estamos prácticamente regresando al trueque, ¿no? Muchas gracias, Julio. Seguimos pendientes de todos tus comentarios. Buen día. Claro, sí, gracias a ustedes.